Ok, bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar hoy con, ahora sí, la técnica, conocer la técnica de la contabilidad a través de los registros contables. Aquí es muy importante que podamos validar lo siguiente. Voy a hacer paso por paso, tranquilo, tratando de explicar qué es lo que, cómo debemos de registrar cada uno de los movimientos. Vamos a entender esto. Todo lo que pasa en la empresa, todo lo que pasa en cuestión de movimiento de dinero, tiene que quedar registrado, ¿ok? Durante un día o durante varias semanas, perdón, varios días de la semana, eso es lo que quería decir, podemos ver que existen varios movimientos, ¿sí? Aquí en este ejemplo estamos hablando de que vamos a registrar 6 movimientos que ocurrieron, ¿sí? Que ocurrieron en el mes, solamente, para efectos de practicar, ¿ok? Y de entender la técnica. Y el primero de todos, ¿sí? Es el siguiente. Dice, dice así, ¿va? Dice, se abre una cuenta, bueno, se exhibe capital social de 50,000 pesos en efectivo y se abre cuenta en el banco. Esto es lo que yo estoy aquí ahorita poniendo subrayando, poniendo, sombreando. Ese es el primer movimiento que pasa en la empresa, ¿sí? Y vamos a pensar que es el inicio de la empresa también, ¿sí? Entonces, fíjate bien, se dice que se crea la empresa al menos con 50,000 pesos, que es lo que pide legalmente el gobierno, para poder arrancar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice capital social de 50,000 en efectivo y se abre una cuenta en el banco para depositar esos 50,000 pesos, ¿no? Entonces, yo encuentro que hay un movimiento. Entran a la empresa 50,000 pesos para arrancarla, ¿sí? Para poder crearla. Entonces dices, ok, ¿qué es lo que pasa en ese? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Perfecto. Primero tienes que registrar que entra dinero al banco. Nosotros ya habíamos visto las cuentas de, por ejemplo, el balance general. Habíamos hablado de activo circulante, activo fijo, activo diferido. Por ahí me habían comentado ustedes que tenían algunas dudas de que si se acordaban o no se acordaban de las cuentas. En los ejercicios nos iremos acordando de ellas, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo dinero y lo voy a meter al banco, tengo que tener una cuenta contable que ya se llame banco, ¿no? Y esa está ubicada en el activo circulante, es la tercera cuenta, se llama bancos, dice dinero que está en cuenta bancaria. Entonces, yo escojo esa cuenta, ¿va? La pongo en mi registro contable, pero tengo que ver qué naturaleza tiene esa cuenta, ¿sí? Recordemos que la naturaleza de las cuentas las vimos la clase anterior y dijimos que aquí estaba la forma en que se movía, ¿sí? Esta es la naturaleza de las cuentas. Algunas crecían del lado del cargo, otras crecían del lado del abono, y que esto tenemos que tenerlo bien en cuenta de cómo funciona. Bueno, partiendo de ahí, sabemos que todas las cuentas que pertenezcan a los activos van a crecer del lado del cargo y van a disminuir del lado del abono. En activos tenemos que la cuenta de bancos efectivamente pertenece a activos, ¿sí? Dentro de la categoría de activo circulante. Por lo tanto, por lo tanto, yo pongo una columna que diga cargo y abono porque ya voy a empezar a registrar qué es lo que está pasando en cada uno de los casos, cada uno de los movimientos económicos de la empresa. Por lo tanto, aquí yo digo, ok, bancos está creciendo porque tenía 0 pesos y de repente ya tiene 50,000, ¿ok? Pues al momento de tener esos 50,000, pues está creciendo la cuenta de bancos, ¿sí? Y todas las cuentas de los activos crecen del lado del cargo, entonces yo pongo 50,000 pesos del lado del cargo, en la columna de cargo. Fíjate bien, insisto, es porque está creciendo el dinero. No había 0 pesos y ahorita ya hay 50,000 pesos. Entonces está creciendo, por eso se pone del lado del cargo. Pero acuérdate que la columna de cargo y abono me sirve como una balanza, ¿sí? Esa balanza, pues, para que esté equilibrada, necesito tener
Del otro lado, 50,000 pesos también, para que la balanza quede 50 de un lado y 50 de otro. Pero tiene que ser con algo que realmente esté pasando. Entonces yo digo, ok, ¿está entrando dinero a la cuenta? Sí, pero también se creó la empresa, ¿sí? Por medio de capital social. ¿Sí? Si yo regreso a las cuentas, ¿va? Me podré dar y un vistazo en la cuenta de capital contable que existe el capital social, ¿sí? Que es el monto con el que arranca el negocio. Esta es una cuenta que ya habíamos visto, ¿sí? Y verifico que el capital contable, ¿cómo funciona? Y dice por aquí, el capital contable, cuando crece, crece del lado contrario, ¿sí? Que son el lado del abono, y disminuye del lado del cargo. Por lo tanto, en mi columna de cargo y abono, donde estoy ya registrando estos movimientos de acuerdo a las cuentas, eh, eh, puedo observar, ¿sí? Puedo observar algo muy interesante, que tengo que registrar el arranque de la empresa como capital social. ¿Sí? Aquí ya lo tenía, capital contable en la cuenta de capital social, arranco el negocio con 50,000 pesos. Por lo tanto, eso hace que yo registre en la columna del abono los 50,000 pesos. Si hablamos de la balanza, tenemos de un lado 50,000 y del otro 50,000, uno para bancos y otro para capital social. Ahí está equilibrado. Ahí vamos marchando bien. ¿Sí? Pero fíjate bien, para efectos nada más, para efectos de presentación y poder identificar más rápido, siempre se recomienda que todas las cuentas que crecen del lado del abono, tú las recorras tantito, ¿sí? En lugar de ponerlas aquí como estás viendo en pantalla, ¿sí? Todas hacia la izquierda, bueno, puestas a la izquierda, vas a tener que ponerlas hacia la derecha para que se vea el cambio. ¿Sí? Cuando tú estás revisando los registros contables, es más fácil para ti poder visualizar que las que estén cargadas a la izquierda son cargo y las que estén cargadas a la derecha pertenecen al abono. ¿Sí? Que se vea así como escalonado. Entonces eso te va a permitir tener un mejor control y identificar más rápido por medio de la vista dónde están las cuentas de naturaleza de abono y las de naturaleza de cargo. ¿Va? Ya hasta ahí llega el primer registro. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Sí? Ahí yo ya reconozco que entran 50,000 pesos a la empresa y reconozco también que arranqué la empresa con un capital social de 50,000. No quiere decir que entraron 100,000 pesos. Ojo, no te vayas a confundir. Solamente estoy acomodando la historia donde va. Entraron 50,000 pesos al banco, pero también con esos 50,000 se arrancó la empresa. Entonces tengo que dejar registro de que la empresa se empezó con 50,000. ¿Sí? Para que no vayas a pensar que son 50,000 pesos al banco y 50,000 a capital social y me hacen 100,000. No, el movimiento solamente fue por 50,000. Pero impacta en dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? Ese es el punto. No sé si ya hay alguna duda, con mucho gusto me la hacen saber. ¿Ok? Ahora, ese es el primer registro y yo ya lo tengo. Después, vamos a ver qué pasó. ¿Sí? Dice, bueno, además de del arranque, los socios, bueno, esto no está explicado aquí, pero se los explico casi siempre. Una vez que arrancan la empresa, dicen, bueno, ok, eso es nada más el requisito para cubrir el arranque de la empresa de manera legal. Pero también, pues no vamos a arrancar la empresa en ceros, tenemos que arrancar la empresa con ciertas cuentas para poder operar. Entonces, designamos ciertos recursos a ciertas cuentas para poder empezar a trabajar, ¿sí? Entonces dicen, bueno, además de los 50,000 pesos con los que arrancamos, vamos a poner 40,000 pesos en la cuenta bancaria. ¿Sí? Y aquí es donde tú dices, vamos a ver cómo arrancó esta empresa. Y es el primer asiento, haz de cuenta, ya de operación. El primero fue para el arranque y el segundo es para operación. Y dice por aquí, la empresa Hermanos Sánchez S.A. comienza actividades el día 1 de enero del 2021. Vamos a pensar que esa es la fecha. ¿Por qué? Porque recordemos que nos piden siempre
en Hacienda arrancar años contables desde enero a diciembre. Y vamos a hacer el ejemplo de que arrancó el mero día 1 de enero. ¿Sí? Entonces dice, ok. Y nos dicen, en bancos arrancaron con 40,000 pesos. Mercancías con valor de 9,000. Equipo de oficina, 27,000. Proveedores, 9,500. Acreedores diversos, 11,800. Y el capital social de 54,700. ¿Sí? En este caso hipotético, solamente les puse el ejemplo de aquí arriba, que está aquí sombreado, para que vean cómo se registra el arranque de una empresa. Va a ser independiente para efectos de este problema de la información que está acá, porque este es, ahora sí, el arranque de una empresa independiente del de arriba. ¿Ok? Entonces, este nada más es un ejemplo de que vieras cómo se puede arrancar. Porque aquí en ya estamos viendo que me están incluyendo el capital social, más todas las cuentas que yo les decía con las que podemos arrancar. Ojo, voy a explicar por qué aparecen. Hace cuenta, esto es lo que pasa. La empresa Hermano Sánchez decide arrancar operaciones el día 1 de enero y dice, bueno, en bancos vamos a tener 40,000 pesos. En mercancías vamos a tener 90,000, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que compraron, digo 9,000, que compraron mercancías para poderlas vender, ¿ok? Ya compraron el equipo de oficina, todo lo que son computadoras, mesas, sillas, y tienen un valor de 27,000 pesos, ¿va? Proveedores por 9,500, ¿ok? ¿Qué quiere decir los proveedores? Que es lo que le debes a los que te vendieron las mercancías. Ya estás reconociendo esa deuda, ¿va? Y también debes a otras personas que son diferentes al giro de lo que tú te dedicas, porque recordemos que los sacadores diversos son aquellas personas a las que les debo, pero por el giro diferente a mi negocio. Eso lo podemos ver acá en el balance, ¿sí? En esta pestaña donde vimos que los sacadores diversos son personas o empresas que les debemos por concepto diferente a nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, regresando al punto, nos podemos dar cuenta que aquí en el problema, pues esto asciende a 11,800. Esta información siempre se te va a dar. Tú no la tienes que calcular. Es información del problema, te dice cómo arranca la empresa. Y hay un capital social de 54,700. ¿Sí? Ojo, ojo, ojo. Primer punto que debemos de aprender. 54,700 pesos es la cantidad que nosotros exhibimos, ¿sí? Al notario para arrancar la empresa. Acuérdate que nos piden mínimo 50,000. Aquí el capital social fue de 54,700. Un poquito más. O sea, no pasa nada si es para arriba o para abajo. Entonces yo tengo que registrar esta parte. Aquí ya entra la contabilidad. Yo ya tengo que empezar a registrar esta parte. ¿Sí? Y como lo habíamos visto hace unos momentos, tenemos que hacer nuestros registros en las columnas de cargo y abono. ¿Sí? Vamos a analizar bancos. Bancos arranca con 40,000 pesos. ¿Ok? Si está creciendo por 40,000 y sé perfectamente que bancos pertenece a activos, quiere decir que van a ir en la columna del cargo, creciendo, ¿verdad? Entonces, aquí abajito yo muevo la pantalla y te podrás dar cuenta que el primer registro que yo hago de esa operación es bancos y le pongo 40,000 pesos aquí, ¿va? Segundo, veo cuál es el siguiente movimiento, mercancías. Tengo mercancías. ¿Qué naturaleza tiene la cuenta de mercancías? Bueno, como tal, sabemos que mercancías pertenece, ¿sí?, al rubro de activos, dentro de activos circulante. Ahorita me voy a regresar a la presentación. Veo que los activos crecen también, como siempre lo hemos dicho, del lado del cargo y disminuyen del lado del abono. Hoy verifico en el archivo donde vimos las cuentas y me doy cuenta que sí, aquí está, mercancías va dentro del activo circulante. Por lo tanto, crece del lado del cargo. Me regreso y pongo en la columna de mercancías
Digo, en la columna de cargo voy a poner mercancías por 9,000. ¿Ok? Y esta parte ya la acabo de registrar, ¿no? Voy a ir llevando aquí como un control en verde, voy a ir señalando en verde todas aquellas cuentas que ya voy registrando, ¿ok? Para efectos de saber que ya está registrado y no revolverme, ¿ok? Y luego nos vemos con equipo de oficina. Equipo de oficina dice que está por 27,000 pesos. Si yo hago memoria, digo que equipo de oficina es una cuenta que pertenece al balance general, no al estado de resultados, y equipo de oficina es parte del activo, ¿ok? Y digo, ok, si está creciendo, si estoy reconociendo que están entrando equipo de oficina, pues lo voy a poner al lado del cargo, porque así es para todos los activos. Y verifico en mi catálogo que en el balance general existe el activo fijo, ¿sí? Y por aquí está equipo de oficina. Entonces, al ser activo, con el simple hecho de ser activo, sé que si crece, va del lado del cargo, si disminuye, va del lado del abono. Entonces, yo regreso, ¿sí? Y marco perfectamente que está entrando 27,000 pesos de mercancía a la empresa. Y ya estoy reconociendo esto. ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Qué otro movimiento pasó? Ok. El movimiento que pasó fue que nos dicen que los proveedores es de 9,500. Ok. En el arranque, acordémonos que proveedores son todos aquellos que les debo por concepto del giro de mi negocio. Entonces yo verifico que efectivamente existe la cuenta en balance general de proveedores, pero del lado de los pasivos, del lado de las deudas. ¿Sí? Entonces yo pongo por aquí proveedores, lo que debo en función del giro de mi empresa. Aquí está como mi guía, ¿no? Ok, y está dentro del rubro de pasivos. Por lo tanto, verifico la naturaleza de la cuenta de los pasivos y me dice que los pasivos crecen del lado contrario, crecen del lado del abono, ¿sí? Y disminuyen del lado del cargo. Entonces, si yo estoy reconociendo que está creciendo mi deuda con proveedores por 9,500, tengo que regresar al registro contable y poner proveedores. Pero acuérdate, como crece del lado contrario, tengo que cargarlo, ¿sí?, del lado derecho, y en la columna de abono pondré los 9,500 porque está creciendo mi deuda, ¿sí? Y digo, ok, listo, ya registré equipo de oficina, ya registré proveedores. Ahora vamos a avanzar con la siguiente cuenta, acreedores diversos. ¿Qué es acreedores diversos? Bueno, si yo me regreso al catálogo dentro de las cuentas del balance general, ¿sí?, me podré dar cuenta que, como lo había dicho hace unos momentos, los acreedores diversos son aquellas personas a las que les debe la empresa por concepto diferente al giro de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo vendo zapatos, pero pues compré una computadora a crédito para la oficina, pues a quien yo le debo esa computadora, recordemos que va a ser un acreedor diverso, lo voy a catalogar, lo voy a clasificar como un acreedor diverso, porque no le debo por vender zapatos, o sea, porque yo compré zapatos para revenderlos, no, sino simplemente es alguien que le debo, pero por el giro diferente a lo que yo me dedico. Entonces, todas esas deudas las clasifico como acreedores diversos, ¿va? Y sé que es una cuenta, como bien me dice aquí el catálogo, es una cuenta del pasivo. Y al ser cuenta del pasivo, no me queda de otra más que entender que crece del lado contrario, del abono, y del lado del cargo disminuye, ¿va? Entonces, yo aquí regreso al registro, pongo acreedores, lo pongo cargado hacia el lado derecho y dentro de la columna del abono, ¿va?, pongo los 11,800 pesos que me dice que le debo. Y aquí marco en verde de que ya está registrado. ¿Ok?
Entonces ya queda esa parte. Entonces, me falta una, que es el capital social. Ese capital social es más fácil porque yo ya sé, en el ejemplo de arriba, ¿sí? Que el capital social, cuando se abre una empresa, sé perfectamente qué es la cuenta que voy a utilizar y es parte del capital contable, porque en el catálogo así lo marca. Ya me regresé, dice capital contable, capital social, monto con el que arranca el negocio. Me regreso para acá, ¿sí? Y sé que lo voy a tener que abonar, así se le dice, ¿no? Abonar quiere decir que lo voy a poner dentro de la columna del abono. Capital social por 54,700, porque aquí lo marca el movimiento. Entonces, fíjate bien, yo regresando aquí, y yo regresando aquí a ver mi primer registro ya de operaciones de esta empresa de los hermanos Sánchez, sí, ahora los hermanos Sánchez, sí, me doy cuenta que ya está registrado todo, pero tengo que validar que tanto del lado del cargo como del lado del abono o del debe y el haber, como lo quieras ver, el nombre que le quieras poner, pasa algo, tiene que estar cuadrado. Cuando hablo cuadrado quiere decir que tiene que estar balanceado, ¿va? Tiene que estar de un lado la misma cantidad y del otro lado también. Entonces vamos a sumar, ¿sí? Pongan mucha atención, aquí en el Excel ahorita les digo con el puntero donde aparece la suma. Si yo sombreo toda la información que está en la columna del debe o del cargo, al momento de sombrear, aquí abajito me sale la suma, el total de cuánto es la suma de estos tres movimientos o tres cuentas. Y me dice aquí abajito que son 76,000 pesos. Vamos a ver si es cierto que del otro lado de la balanza hay 76,000 pesos también. ¿Cómo lo hago? De manera rápida aquí en Excel. Simplemente sobreo, ¿sí? Lo que quiero sumar y aquí abajo me sale suma 76,000. Lo cual quiere decir que este asiento está cuadrado, ¿sí? Está balanceado, ¿va? Está bien registrado. Porque uno, acomodé la información en las cuentas donde iban, ¿sí? Correctamente. Las puse de acuerdo a su naturaleza, cumpliendo esta parte que es fundamental para poder hacer este, este juego de contabilidad, esta técnica, conocerla. Esto es prácticamente lo que me va a decir cómo hacer las cosas, ¿sí? Y me doy cuenta que ya el primer registro ya quedó. Vamos a ver qué pasó en el segundo, ¿sí? Este yo ya lo dejo como listo para seguir trabajando información contable. Todavía no terminamos, ¿sí? Entonces, el primer ya quedó. El primer movimiento ya quedó. Ahora vamos a ver qué pasó. Ya arrancamos la empresa y la primera operación dice, aquí, se compra mercancía por 28,000 pesos y se expide cheque. Cuando se diga la palabra expedir, quiere decir que se giró o que se hizo un cheque para pagar eso, ¿sí? Todos estos son eh, prácticamente términos que se utilizan dentro del argot de las finanzas, del argot de la contabilidad, de la administración, ¿va? Entonces, el argot quiere decir el mundo de, ¿va? Dice que la empresa compró mercancías por 28,000 pesos, o sea, todavía compró más, ¿va? Entonces, ok, tengo que registrar esa operación. De entrada, ¿sí? Cuando yo veo que dice se compra mercancía por 28,000 y se expide cheque, yo ya tengo que empezar a clasificar en mi mente. A ver, ¿cuáles son las cuentas que están involucradas en este movimiento? Ok, te voy a dar como que una pista o te voy a enseñar cómo debe uno de empezar a pensar, a visualizar cómo clasificar. Dice, se compra mercancía. Ok, mercancía. La palabra mercancía me está diciendo que voy a utilizar la cuenta de mercancías. ¿Ok? Y al momento de decir compra, me está diciendo que si yo estoy comprando es que voy a tener más mercancía. ¿Ok? Entonces va a crecer. ¿Ok? La cuenta de mercancía va a crecer. Y yo sé que mercancía es una cuenta de el balance general. ¿Ok? Aquí arribita lo tengo.
Activo circulante, aquí está mercancías. Entonces, sé que va a crecer. Y sé que los activos crecen, todos los activos crecen, de acuerdo a mi naturaleza de las cuentas, crecen del lado del cargo del debe. ¿Estamos? Por esa razón, yo ya, yo ya tengo en automático una cuenta que se va a usar. Pero como es una balanza, al menos tiene que ser otra cuenta. Mínimo tiene que haber otra cuenta para que del otro lado se balancee. ¿Va? Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Sigo analizando. A ver, bueno, ya sé que voy a utilizar la cuenta de mercancía por 28,000. ¿Qué otra cuenta voy a utilizar? En la redacción vas a encontrar la respuesta. Fíjate bien. ¿Qué dice aquí? Se expide cheque. ¿Sí? Al decir que se gira un cheque o que se hace un cheque, ¿de dónde sacas los cheques? No, pues obviamente si te pones a pensar, pues ahí del escritorio, no, no es tan literal. ¿Sí? ¿Dónde impacta el movimiento de un cheque? El que tú hagas un cheque para que pagues algo. Pues va a impactar totalmente en la cuenta bancaria. ¿Sí? En la cuenta bancaria. Ahí es donde el momento en que la persona recibe el cheque y ese cheque vaya y lo cambia el banco por dinero, va a disminuir tu cuenta del banco. Entonces acabo de encontrar la segunda cuenta a trabajar, que es la de bancos. ¿Ok? Entonces yo me regreso para hacer ese registro y digo, ok, las mercancías, como están creciendo, y sé perfectamente que pertenecen, ¿sí? Como lo indico aquí, a los activos, y los activos crecen del lado de el debe o el cargo, en automático sé que voy a ponerlo del lado izquierdo, ¿va? Y aquí lo pongo, 28,000, ¿sí? Ahora, bancos. Al momento de yo sacar dinero del banco por medio de un cheque para pagar esas mercancías, pues mi dinero está disminuyendo del banco. Entonces, bancos, veo que es una cuenta, ¿sí? De los activos. Aquí la tengo. Y me voy y efectivamente, activos, bancos, aquí está. Pero me dice la naturaleza de que si los activos disminuyen, van del lado del abono. Y en este caso, efectivamente, mi cuenta está disminuyendo de valor por 28,000 pesos, mi cuenta bancaria, ¿sí? Entonces yo represento a bancos, pero ahora lo pongo del cargado a la derecha, la cuenta, y la cantidad la abono o la pongo en el lado del haber, por 28, ¿sí? Y ahora sí, si te das cuenta, tengo 28,000 pesos de un lado y 28,000 pesos del otro de la balanza, lo cual quiere decir que está balanceado, ¿sí? Aquí muchos alumnos, muchos estudiantes tienden a como equivocarse, ¿sí? O confundirse, porque piensan erróneamente que solamente las cuentas de activo pueden ir del lado izquierdo y del lado derecho no pueden ir porque ahí nada más van las del pasivo. No, 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 no se equivoquen. Todas las cuentas pueden ir, todas, en cualquier lado. Solamente tienes que ver que si las pones de un lado, a lo mejor van a crecer o van a disminuir. ¿Sí? Por eso está este cuadrito. Pero nunca vayas a caer en el error de pensar de que, no, es que los activos siempre van del lado del cargo y del otro lado no pueden ir. No, claro que sí, pero van representando otro movimiento, ¿sí? En este caso, los activos del lado derecho, que en este caso sería el haber o el abono, van a representar que están disminuyendo. Todas las cuentas pueden ir de un lado o de otro. No te vayas a confundir, ¿sí? Para que esto sea más sencillo a tu mente, porque luego de repente muchos alumnos tienden a buscar el que los activos van del izquierdo, los pasivos del derecho y nada más se puede jugar así. No, 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 no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo ya tengo esta parte. Y ya tengo mi segundo.
movimiento de la empresa registrado contablemente. ¿Va? Insisto, si tienes alguna duda, me la haces saber sin ningún problema. ¿Va? Y vámonos al tercer movimiento. ¿Qué más pasó en el mes en esta empresa? Si tú te fijas, aquí yo dije tercer movimiento, pero en el problema está marcado como el segundo. Bueno, yo le llamo tercer movimiento porque el primero es el arranque de la empresa, que es lo que estoy sombreando, y luego ya vienen las actividades después del arranque, marcadas como 1, 2, 3, 4, 5. Pero realmente ya tu tercer registro, por eso a eso me refiero con el tercer registro. ¿Ok? Y bueno, dice así, ¿qué más hizo la empresa? Fíjate que compró un escritorio, dice, se compra un escritorio y una máquina de escribir en 19,000 pesos, pero este es a crédito. Vamos a analizar primero. Estoy comprando un escritorio, ¿sí? Y una máquina de escribir. Que si quieres ya no sea una máquina de escribir, sea una computadora, lo que quieras. Porque sé que las máquinas de escribir ya casi nadie las usa. Pero muchas empresas las usan para hacer cheques o hacer algún tipo de escritos especiales. ¿Va? Pero ahí está. Se dice que se compra un escritorio y una máquina de escribir en 19,000 pesos. A crédito. A crédito significa que me dan la oportunidad de llevarme el escritorio y la máquina de escribir y yo les vaya pagando poco a poco. ¿Sí? Entonces, eso lo debo totalmente. Esos 19,000 pesos los debo. Ahí está marcado. ¿Va? Porque es a crédito. Entonces, primero, acuérdate, tengo que analizar cómo clasificar. A ver, ¿qué cuentas voy a involucrar para este registro? Si estoy comprando escritorios y máquinas de escribir, ambos casos, tanto el escritorio como la máquina de escribir, suena a que son equipo de oficina. ¿Sí? El equipo de oficina que necesito para trabajar. Y sé que el equipo de oficina pertenece a una cuenta de el balance general. Dentro del rubro de activo fijo, aquí tengo activo de oficina, que es el valor de los equipos de oficina. Y aquí me explica que son computadoras, escritorios, etcétera. Entonces digo, perfecto, ya encontré una cuenta con la que voy a trabajar. Y si estoy comprando esto, quiere decir que está creciendo más el número de mesas y de máquinas de escribir que tengo. Por lo tanto, está creciendo. Yo ya sé que como es un activo, va a ir del lado del cargo. ¿Qué más está pasando? ¿Sí? ¿Qué más está pasando? Pues muy sencillo. Si yo me regreso, aquí voy a investigar que debo 19,000 pesos, porque es a crédito. Ok, ¿a quién se los voy a deber? A ver, déjame pienso. A las personas que yo les debo, le voy al balance general y digo, aquí a mi catálogo, y digo, ok, las personas que yo les debo y que son deudas a menores a un año, pueden ser proveedores, créditos bancarios, sueldos por pagar, acreedores diversos, siendo las cuentas más representativas. Puede haber más, pero ahorita nada más vemos estas. Y digo, a ver, ¿será proveedor? Dice, lo que debo en función del giro de mi empresa, materia prima. ¿Es materia prima lo que compré? No. Lo que compraste fue un escritorio. ¿Te dedicas a vender escritorios? No. No, el escritorio lo necesito para trabajar en oficinas. Ah, entonces fíjate cómo estamos hablando de acreedores diversos, que son personas o empresas que les debemos por concepto diferente al giro de nuestra empresa o nuestro negocio. Entonces yo me quedo con que es una cuenta de acreedores. Acreedor diverso quiere decir que si estoy comprando y me están dando crédito, tengo una deuda más grande. Entonces, al momento de crecer mi deuda, tengo que reconocer que el acreedor está creciendo, o sea, la cuenta de acreedores, porque estoy debiendo 19,000 pesos. Entonces, regreso al problema, ¿sí? Y ya sé cuáles son las dos que voy a trabajar. Equipo de oficina y acreedores diversos, ¿va? Regreso a mi registro y pongo equipo de oficina representado en la columna de cargo, ¿sí? Por 19,000 pesos.
Ahí estoy reconociendo que mi equipo de oficina está creciendo por valor de 19,000 pesos. Y del lado de los acreedores diversos, que es del lado del pasivo, que yo sé que crecen del lado contrario, porque regreso a mi tablita, ¿sí? Aquí está, crece el lado del abono, me regreso, y digo, ok, este es un pasivo, y crece por 19,000 pesos. Efectivamente, ambas cuentas están creciendo. Hay veces que las dos disminuyen o depende, ¿no? Pero fíjate cómo aquí está balanceado, 19,000 pesos de un lado, 19,000 pesos del otro, a las cuentas que se les debe de asignar correctamente, ¿va? Y yo ya puedo decir que esto ya está registrado también, ya tengo registrado este del cheque, ya registré el escritorio, ya registré la máquina de escribir. Y me faltan por registrar 3 movimientos más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre en el movimiento número 4, sí, que es, en este caso es el 3, tomando en cuenta que el 1 fuera el movimiento 0, ¿no? Vuelves a comprar mercancías, ¿sí? Vas a comprar más mercancías. Esas mercancías ahora son por 17,000 pesos, pero son a crédito. Entonces, ok, fíjate bien. Aquí pasa algo interesante. Hay algo nuevo, que es a crédito. Cuando tú compras mercancías, ya sabes que tienes que afectar la cuenta de mercancías y la vas a afectar por 17,000 pesos, pero a favor, porque está creciendo, ¿sí? Entonces tú compraste mercancías, 17,000 pesos, y lo vas a poner del lado del cargo. Ahorita vamos a verlo. Ya crédito significa que lo debes. ¿A quién le debes esos 17,000 pesos? Pues vamos a regresarnos al balance general, mi catálogo del balance general, y veo que en mis deudas, que son pasivos, veo que los proveedores es la cuenta a la que debo yo atribuir este movimiento, porque dice que la de proveedores es lo que debo en función del giro de mi empresa. Y yo compro las mercancías para revenderlas. Entonces, eso sí es mi giro. ¿Va? Entonces, yo sé que proveedores es una cuenta del pasivo y los pasivos crecen del lado del abono y disminuyen del lado del cargo. Y está creciendo mi deuda. Por eso está de este lado. Y regreso y hago ese movimiento. Mercancías, reconozco que crecen por 17,000 pesos, así como mis deudas con proveedores crecen por 17,000 pesos. ¿Va? Ambos lados tienen la misma cantidad, la balanza está cuadrada, está equilibrada y digo, perfecto, ya hice el registro de eso que está pasando, que es la compra de mercancía y ¡pum! Lo marco en verde de que ya está listo o registrado. Ya nada más me quedan 2 por registrar. ¿Va? La que sigue es algo ya un poco más grande, ya es algo un poquito más estructurado. Dice por aquí, el movimiento que pasó, dice, se vendieron mercancías por valor de 7,900 pesos. De estos 7,900 pesos nos pagan 3,000 en efectivo, 1,500 con cheque, ¿sí? Y 3,400 pesos se fueron a crédito, ¿ok? Aquí, la pura redacción ya te está diciendo cuáles son las cuentas que vas a utilizar, ¿ok? Primero te dice que se venden mercancías por 7,900, lo cual quiere decir, ¿sí?, que ya vas a utilizar la cuenta de ventas, esa que pertenece al estado de resultados. Ya sabes que vas a poner ahí, ya acabo de vender mercancías por 7,900. Cuando nos dicen que nos pagan 3,000 pesos en efectivo, tú debes de entender que cuando dice efectivo, quiere decir que te lo dieron en billetes y monedas. No te lo depositaron en el banco, no te dieron un cheque, no te hicieron una transferencia, te lo dieron en efectivo.
Entonces tú tienes que agarrar la cuenta de efectivo, invitarla a participar, porque existe. ¿Sí? También te está diciendo que vas a recibir 1,500 pesos en un cheque. Y ese cheque, pues, cuando hablamos de que recibimos cheques, hablamos de que vamos y los depositamos al banco. Por lo tanto, hablamos de la cuenta bancaria. Entonces quiere decir que entró dinero al banco por 1,500. Pero ellos, los que te compraron, te deben 3,400 pesos todavía. Y tú les diste crédito, ¿sí? De tiempo para pagar. Entonces, cuando tú le das tiempo a alguien que le vendes tus productos o servicios, esos se llaman clientes. Clientes. Entonces ya tengo todas las cuentas que voy a utilizar. Voy a utilizar la cuenta de ventas, la cuenta de efectivo, la cuenta de bancos y la cuenta de clientes. Son 4 cuentas para hacer este registro. ¿Va? Oye, entonces siempre puede variar el número de cuentas en un registro, claro. Pueden ser muy grandes o muy chicas los registros, no importa, eso es lo de menos. El chiste es que estén bien identificados. Y tú vas a identificar, recuerda siempre, con el catálogo que te di de balance general y el de el estado de resultados. Eso es primordial para poder trabajar en contabilidad. ¿Va? Entonces yo me regreso al problema y digo, ok, primero, está entrando efectivo a la empresa. ¿Cuánto entró? Y verifico. Pues entraron 3,000 pesos. ¿Va? Efectivo, ¿a qué pertenece? Pues sabemos que es un activo. ¿Y cómo los activos crecen del lado del cargo? Y sé perfectamente que los activos tienen la cuenta de efectivo aquí. Miren, ya se los puse aquí en pantalla. Activo circulante, efectivo, que son billetes y monedas. Entonces yo lo clasifico como un activo y si está entrando dinero, quiere decir que está creciendo y lo pongo al lado del cargo, ¿verdad? 3,000 pesos. ¿Qué más está entrando? Está entrando un cheque, ¿sí? De 1,500 pesos. Y como es cheque, se tiene que ir al banco. Entonces, mi cuenta bancaria también pertenece a los activos crecen del lado del cargo, ¿ok? Y lo pongo en la columna de cargo, ¿ok? ¿Qué más pasó? Ah, pues antes de hablar de las ventas, vamos a hablar de que, bueno, pues aparecen los primeros clientes que me deben. ¿Y cuánto te deben? Pues te deben la cantidad de 3,400. Entonces, clientes, sabemos que es una cuenta del activo. Si crecen, o sea, si hay gente que te debe, pues quiere decir que tu cuenta de clientes está creciendo. Lo vas a poner del lado del cargo. Aquí te dice la matriz de naturaleza de las cuentas. Y efectivamente yo me voy al catálogo y me doy cuenta que clientes es parte del activo circulante. ¿Sí? Por lo tanto, reconozco que está creciendo la cuenta de clientes por 3,400. ¿Ok? Y por último, pues reconozco que hay una venta, ¿verdad? La venta es eso que vimos en el estado de resultados, ¿sí? Aquí, estado de resultados, ventas. Y sabemos que las ventas, si yo me voy a la matriz de la naturaleza de las cuentas, dice que ventas crece del lado derecho, ¿sí? En este caso es el haber o el abono, y disminuye del otro lado. Como en este caso, tuve ventas, quiere decir que se están creciendo las ventas de 0 a 7,400, y digo 7,900, pongo del lado contrario los 7,900 pesos, o sea, en el lado del cargo, ¿va? Y ahí ya queda registrado. Y me doy cuenta que son 3 cuentas las que están del lado del cargo y una sola cuenta la que está en el abono. No pasa nada. ¿Se puede? Sí. No te vayas no pienses que tiene que haber 3 cuentas de un lado y 3 cuentas del otro. No, para nada. Aquí lo que interesa es que esté balanceado en cantidad económica la balanza. Si yo sumo,
¿sí? Si yo sumo el efectivo, bancos y clientes, me doy cuenta que equivale a 7,900 pesos y mis ventas son de 7,900 pesos, lo cual quiere decir que estoy registrando correctamente. ¿Sí? Así de sencillo. Y vámonos al último registro del día, y hasta ahí vamos a dejarle porque todavía falta ver otro paso. Ahí ya lo veremos en la siguiente clase. Bueno, faltan más pasos, ¿no? Pero al menos el registro inicial lo vamos a ver hoy. Dice por aquí, se efectúa un pago a proveedores por 7,800. Expedimos un cheque. ¿Qué es lo que pasó? Que la empresa le pagó un pedacito de la deuda a los proveedores por 7,800 pesos, pero se lo pagó por medio de un cheque. Entonces yo clasifico y digo, ok, quiere decir que el proveedor disminuye, pues ya le voy a deber menos porque le estoy pagando 7,800, pero también disminuye mi dinero en el banco, ¿sí? Porque estoy pagando con cheque, el cheque sale del banco, entonces quiere decir que el cheque hace que pierda yo dinero del banco. Entonces, proveedores lo pongo del lado contrario. Sabemos que es un pasivo, ¿sí? Y los pasivos aquí me indica que crecen del lado del abono, pero disminuyen del lado del cargo. ¿Por qué disminuyen? Porque ya les debo menos. Ya les debo menos de 7,800 pesos porque ya se los pagué. Hay que eliminarlo. Entonces les debo menos. Y del otro lado contrario voy a poner bancos porque estoy pagando de la cuenta bancaria con un cheque y disminuye mi dinero por 7,800 pesos. Obviamente yo sé que es un activo y disminuye del otro lado, entonces por eso lo tengo que poner del otro lado. Ya me regreso. Y si te fijas, en ambos casos las dos cuentas están disminuyendo, proveedores y bancos, ¿sí? Pero lo que importa aquí es que está balanceado. De un lado de la balanza hay 7,800 y del otro lado también, ¿va? Y ahí vamos a terminar esta parte, ¿sí? De registro de operaciones contables. Ve el video, si tienes alguna duda, con mucho gusto me dices en la siguiente clase y la vemos. Pero aquí el punto es que te enseñes a clasificar ya y que el catálogo del balance general y del estado de resultados te lo tienes que aprender. ¿Ok? Ahorita nos vamos a estar apoyando con el catálogo para hacer esto más dinámico y acordarnos de las cuentas que ya habíamos visto. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que, no, que después o siempre vamos a tener el catálogo, ¿no? Hay que aprenderlo para hacer esto más rápido, para no estar regresando, ¿va? Pero ahorita como estamos aprendiendo, necesitamos de él, ¿ok? Entonces, aquí está ya el primer paso, que es registro de asientos contables. Ya lo tenemos y en la siguiente clase veremos otro de los pasos para la creación de estados financieros. Cualquier duda, con gusto me dicen, ¿sale?